Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles por estar conectados en este quinto bloque del tercer simposio de primates de Costa Rica. Agradecerle a todas las personas que se han logrado conectar a esta segunda ponencia de este quinto bloque. Me complace presentar al máster Wilfredo Segura López, quien representa también al Instituto Costarricense de Electricidad en sus investigaciones. Él es ingeniero forestal y máster en conservación y manejo de vida silvestre con un posgrado en teledetectación y SIC. Ahí me corrige si estoy equivocada. El tema de su ponencia será el uso de grafos para el análisis de conectividad funcional de 3 especies de primates en el área de influencia del proyecto geotérmico Borinquen. Y entonces le cedería palabra y también presentación para que haga su ponencia. Recordarles a todos los invitados que están conectados que si pueden mantener en la medida de lo posible los micrófonos apagados y cámara apagada para que la conexión y la ponencia fluya sin intervenciones. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. Gracias, Irene, y a los compañeros que están ahora aquí presentes en este simposio. Bien, como lo dijo Irene, mi trabajo trata sobre la teoría de grafos para medir la conectividad funcional de 3 especies de primates en el área de influencia del proyecto geotérmico Borinquen. A manera de introducción, yo, aparte del objetivo, yo quiero mostrarles 3 conceptos. Uno relacionado para lo que es la energía geotérmica, repasar el concepto de la conectividad y el concepto de la teoría de grafos, porque la idea de este estudio nace, bueno, para medir el impacto de un proyecto geotérmico sobre la conectividad. Y esta conectividad, pues vamos a medirla o analizarla mediante la teoría de grafos. Antes de iniciar con estos conceptos y con los objetivos, es importante mencionar que este estudio que les voy a presentar, meramente de lo que es la conectividad, se realiza en forma paralela, en forma simultánea, con estudios biológicos como monitoreo de fauna silvestre, parcelas para muestrear la parte botánica, estudios también de regeneración natural que se están realizando, de reforestación. Y entonces esto solamente es un complemento, pero es importante que simultáneamente se realizan los estudios, y eso es muy importante porque eso nos da información también para seleccionar mejor las variables para un determinado modelo. Tenemos esa información, digámoslo así, a mano. También estas son metodologías también que ya han sido aprobadas y validadas y aceptadas por la banca internacional, que parte de ellos están financiando este proyecto, también validadas también y aprobadas, digamos, por agencias e instituciones de la zona, como el Área de Conservación Guanacaste o ONG como Guanacaste Dry Forest, que es liderada por el doctor Daniel Jansen. Bueno, entonces el objetivo de esta charla, de esta investigación, es mostrar una metodología basada en sistemas de información geográfica y en la teoría de grafos, que permita analizar la conectividad funcional en el área de influencia del proyecto geotérmico Borinquen y demostrar su utilidad en el establecimiento y monitoreo de medidas de mitigación ambiental. Esto es importante porque la idea es, bueno, ¿cómo podemos valorar cómo me está afectando un proyecto determinado, en este caso un proyecto geotérmico, la conectividad? Y cómo no solamente ver ese impacto, sino
demostrar que cuando yo vuelvo a correr el modelo, cuando yo propongo medidas ambientales para mitigar ese impacto, pues puedo predecir si son medidas que están funcionando. Y quiero aclarar, bueno, que en este caso es para el modelo de un proyecto geotérmico, pero bien se puede aplicar, ¿verdad?, en cualquier otro proyecto. Acá, antes de ingresar a los 3 conceptos que quería repasar, quiero mostrarle acá el planteamiento del problema, la necesidad de crear una metodología que me permitiera validar o analizar ese impacto. Y acá yo, bueno, propuse que tuviéramos varios requisitos para escoger esa metodología, porque hay muchas. Cuando queremos analizar la conectividad, hay índices de todo tipo. Hay índices, por ejemplo, basados en distancias, más que todo cuando hablo de conectividad estructural, índice basado en distancias de costes, índices basado en desplazamiento, índice basado en circuitos de energía, y estaban también los índices basados en grafos. Entonces, entre otros, estos lo que mencioné son lo más importante, pero hay toda una gama que ver cuáles de estos índices se adaptan más a las condiciones por parte también de un proyecto y de nuestro país. Entonces, que fuera fácil de interpretar, que fuera económico, o sea, que con pocos datos yo pueda ya hacer ese modelaje, que es confiable, ¿verdad? Que sea sencilla de aplicar y que tenga también, bueno, esa rigurosidad científica con todo esto. Y ahí fue donde seleccionamos entonces que lo mejor era aplicar unos índices basados en la teoría de grafos. Ok, el primer concepto le mencionaba para poder comprender el impacto que puede tener la obra. Quiero brevemente repasar para los que no están familiarizados con lo que es un proyecto y una planta geotérmica. Deben darse ciertas condiciones muy importantes, bueno, el que haya calor en el subsuelo, pero al mismo tiempo que haya infiltración de agua, porque esa agua al calentarse en ese manto de calor que están cerca de los volcanes, por eso los proyectos geotérmicos están cerca de los volcanes, porque se ocupa ese calor, y ese es vapor que se genera por el agua que se infiltra, por el calor generado por el volcán, y eso es lo que produce ese vapor. Y ese es el vapor que se utiliza para generar la electricidad. Entonces, brevemente, así muy simplificado en este esquema, tenemos entonces los pozos que se extrae el vapor. Luego hay separadores, porque cuando se extrae eso viene el vapor y viene el agua. Entonces una parte del vapor se dirige solamente a la casa de máquina, que es lo que produce. Y las aguas, bueno, se vuelven a reinyectar al subsuelo. Luego, bueno, después que se genera, se enfría, se condensa parte de ese vapor, se van a estos torres de enfriamiento, y el agua resultante, bueno, se ponen lagunas que luego se vuelven a reinyectar. Entonces es un ciclo, nada se pierde, y lo que se escapa, bueno, es el vapor, que mucho de este vapor ya se está escapando con las fumarolas que existen en la zona. Entonces es como direccionarlo a esta infraestructura. Y acá más o menos cómo se ve ya construido. Esta foto es de la planta geotérmica Pailas. Pailas 2 específicamente. Entonces, más o menos como se vería acá, esta es la casa de máquina donde se produce. Aquí vienen estas tuberías que podemos ver cuando viene el vapor. Acá están las torres de enfriamiento. No se ve la laguna que está por aquí cerca, donde va esa agua y luego se inyecta. Aquí está una plazoleta donde también se utiliza el gas que se genera después. Bueno, se reinyecta en estas plazoletas. Vemos lagunas de almacenamiento del agua que se utilizan, ¿verdad?,
parte del proceso. Entonces eso nos da una idea, ¿verdad? Aquí podemos ver que no es igual, cada proyecto es diferente, pero nos da una idea muy similar de cómo un proyecto está aledaño, bueno, a áreas boscosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver cómo puede estar afectando el desplazamiento de las especies silvestres que habitan ahí. El otro concepto que quería mostrarle, bueno, es el de la conectividad. Recordar qué es y los dos áreas en que se divide. Bueno, es la conectividad biológica, ¿verdad? Es el grado del territorio que me va a facilitar ese desplazamiento de las especies. Hay dos tipos, la conectividad estructural, que es la que considera simplemente la configuración del paisaje, distancia entre los parches, la forma de los parches, el tamaño de los parches, sin considerar las especies. Simplemente lo que andamos buscando es conectar, hacer corredores, pero si serán funcionales o no, no se preocupa de eso la estructural. Contrario, bueno, a la funcional sí. Además de todos estos datos, ya la funcional me va a considerar la parte de preferencias de una determinada especie, como la capacidad también, como la capacidad de desplazamiento. Ya esos valores, ya uno los considera en la conectividad funcional. ¿Y cómo la medimos? Aquí están las dos formas de medirla. Una forma es la real, que le llamamos, que es que, bueno, que es más costosa. Una forma es poniendo radiocollares a las especies y monitorearlas durante varios años, porque cada año es atípico. Ya hemos hablado mucho de cómo las condiciones climáticas afectan el desplazamiento de las especies cuando andan buscando alimento, ¿verdad? Entonces hay que seguirlos con radiocollares. La otra forma que se ha medido la conectividad funcional es la parte genética. Se toma la parte genética y empiezan todas las distancias genéticas y todos los estudios para saber si las poblaciones son las mismas, si están entre ellas enlazadas. Y está la potencial, que basado en la información ya de la literatura, de las especies que queremos modelar, lo hacemos con diferentes software. Y este es precisamente lo que yo le voy a mostrar. La teoría de grafo me va a medir la conectividad funcional, que es un poquito más, ¿verdad?, que la estructural, pero potencial, basado en los supuestos del modelo, como vamos a ver pronto. Esto es para ver la diferencia entre ellos. Acá esto es para mostrar el ejemplo bien de cómo podemos diferenciar la estructural con la funcional. Aquí tengo 20 parches de bosques, diferentes distancias entre ellos, porque recordemos que la conectividad funcional va a ir en función de una especie. Esto es simplemente estructural, como vemos, pero si yo meto solamente una variable como la capacidad de desplazamiento, en este ejemplo, acá, cuando vemos lo que es valor gris, estos colores, perdón, gris acá, es un buffer de 50 metros, la capacidad que puede en promedio, digamos, desplazarse alguna liebre. Pero ya vemos acá que esa capacidad que tiene ya es desplazarse por esa matriz, suponiendo que es una matriz de pastizales, ya hay varios parches que se conectan, porque pueden pasar de un lado a otro. Eso es muy importante cuando hablamos de la teoría de metapoblaciones. Y ya esos 20 parches originales, aquí ya hay 9. Ya hay un grupo que todo esto se puede considerar como un parche, porque esa es esa capacidad de desplazamiento para esta especie. Otro ejemplo que ya es bastante diferente es si yo trato de hacer un modelo para el venado cola blanca. Mido un área buffer de 100 metros y ya con 50 metros más de buffer que ellos tengan de capacidad de desplazamiento, esos 20 parches, que aquí antes eran 9, acá se van a transformar en 4. Vemos acá, por ejemplo, todo este sector, aunque el venado, por esa capacidad que tiene el venado de desplazamiento de áreas abiertas, él podría estar movilizándose en todo esto, sin necesidad de tener
un corredor biológico ahí, sin necesidad de tener esa conexión física que mide la conectividad estructural para estas especies, para otras, pues no, ¿verdad? Como en el caso de los primates, que prácticamente se necesita una continuidad de ese dosel, porque son las carreteras de ellos. Y en la teoría de grafos, acá, ¿qué es? Bueno, la teoría de grafos son estructuras matemáticas, tal como lo he puesto acá, que están compuestos por un conjunto de puntos. Estos puntos son los nodos, y esos puntos están unidos por unos enlaces, y eso es muy útil para estudiar interrelaciones, cómo se interrelacionan esos elementos entre ellos. Y se ha utilizado mucho en muchas ciencias, nada más que entre la más reciente ha sido pues la parte de ecología y la parte de biología, pero se ha usado muchos tiempos atrás. Principalmente empezaron a estudiarse lo que son las conexiones entre por ejemplo, las estaciones para transporte. Cada línea son las carreteras, los puntos son las estaciones, ya sea de metro, de tren, de bus, etcétera. Se ha usado en las conexiones de los mapas neuronales del cerebro, esas conexiones que hay en cada parte del cerebro, que están conectadas entre ellos, que cuando sucede algo en un hemisferio afecta al otro, etcétera. Y bueno, también entre lo más reciente, las conexiones de las redes sociales, cómo una persona se conecta con otro, las preferencias, y eso ustedes lo han visto ahora en las noticias. Bueno, cuando lo de WhatsApp y Facebook y todo esto, esta información, pues los analistas de datos aprovechan estas conexiones para vender productos, porque sabe que fulanito de tal está conectado con tal, que le gusta tal producto, tal preferencia, etcétera. Entonces, todas esas conexiones son parte también de la teoría de grafos, que se utilizan en otras ciencias, pero como les decía, más recientemente en las ciencias que nos representan a nosotros acá. Un poquito del origen para entender esta teoría de grafos. Este señor que está aquí es Leonard Euler, es uno de los matemáticos, y fue matemático y físico suizo, el principal matemático del siglo XVIII y uno de los que ha producido más literatura e investigaciones de todos los tiempos. Entonces, a él que vivió en el año 1700, en ese siglo, se le debe la teoría. ¿Y cómo nace esta teoría? Es muy interesante. Pues él tiene que, dentro de los muchos viajes que hacía, en 1736, él viaja a la ciudad de Königsberg. Actualmente es una ciudad rusa que es Kaliningrado. Entonces, cuando llega ya a la ciudad, ellos tenían una adivinanza para los forasteros, las personas del pueblo. Y la adivinanza era: esta ciudad está atravesada por este río, que se llama el río Pregel. Y hay 7 puentes que unen a una pequeña islita y otras islas que hay en esa ciudad, formadas por ese río. Esos 7 puentes. Entonces, la pregunta que le hacen cuando uno llega ya es: hágame o adivíneme, hágame un trazo que usted sale de este punto y llega a este otro punto, pero tienes que atravesar todos los puentes, tienes que atravesar los 7 puentes, pero no puedes devolverte por un mismo puente. Se puede hacer eso, ir de un sitio a otro, cruzando los 7 puentes, pero sin devolverse uno por otro. Entonces la gente empieza a hacer un jueguito, al final no se puede, Entonces, Leonard, como era matemático, no se pone a hacer dibujitos ni nada, digamos, en aspecto, sino empieza a crear una fórmula basada en líneas, en grafos. Esto es la forma esquemática que él empieza a desarrollar, y con una fórmula matemática demuestra que no es posible. Entonces, a él se le considera, imagínense, ya estamos hablando de 1736, claro, después empieza a subir mucho las investigaciones, pero aquí viene el origen de los grafos hasta nuestra época. Pero ¿cómo es esa teoría de grafos ya desde el punto de vista de conectividad que nos interesa? Bueno, es tratar de una relación de la ecología del paisaje con la teoría de grafos, que está aquí a la derecha de la pantalla. Entonces, el paisaje, todo este paisaje, es lo que en la teoría de grafos denomina
todo esto acá como un grafo. Este es el grafo, todo lo que vemos acá. ¿Formado por qué? Bueno, en el paisaje hay parches de bosque, que es lo que nos interesa a nosotros, que esté conectado a una determinada especie. Y en la teoría de grafos, eso se llaman nodos, estos puntos negros. La conexión que nos interesa a estos parches es que la especie puede desplazarse, por ejemplo, de este parche a este, de este a este acá. Esa conexión es el desplazamiento, la conexión funcional que hay entre dos parches, el desplazamiento de la especie, que es conocido como el término de enlace o link. Muchas veces también se le llama arista. Entonces, es pasar esto a algo matemático para poder medir esas relaciones y esas posibilidades de desplazamientos que se dan. Eso es lo que me trata de medir la actividad de grafos, digamos, así sencillamente, haciéndola pasar de una ecología del paisaje a una teoría de grafos. Ahora, ya viendo esto, teoría de grafos y la conectividad y un proyecto, ¿cómo es que un proyecto geotérmico me afecta la conectividad biológica? En este caso, la conectividad funcional y estructural. Bueno, principalmente se da porque hasta estos proyectos cerca de áreas boscosas, ¿verdad? Porque, bueno, todos los volcanes donde de la energía geotérmica, bueno, están aledaños a parques nacionales. Sabemos todos que nuestros volcanes en Costa Rica son parques nacionales. Entonces, ese impacto se va a dar principalmente, bueno, por la construcción de tuberías. Esa tubería que tiene que pasar en algunos sitios donde hay bosque, pues hay que hacer una servidumbre donde pase la tubería. En algunas zonas habrá que construir caminos. Generalmente van también a la par de las tuberías que me lleven de los pozos a donde se produce la energía. También algunas obras pueden verse afectar, algunas obras pueden afectar la cobertura vegetal cuando haya que construir y habrá que remover algunos árboles. Afortunadamente, específicamente en Borinquen, que nos trae este estudio, más del 95% de las diferentes obras que vimos en aquel esquema, más del 95% de esas obras están ubicadas en zonas ya alteradas, en pastizales, porque esa zona donde se va a desarrollar el proyecto es como vamos a ver ahorita, es un mosaico de vegetación arbórea y pastizales, producto de la ganadería de esas fincas que están ahí. Entonces, se busca minimizar el impacto, tal como dice la legislación de la jerarquía de impactos, que es primero evitar. Entonces, como le digo, casi la totalidad está ubicada en las áreas. Pero bueno, nos queda ese 5% que me va a afectar esa conectividad, que va a estar ubicado en la parte boscosa. El área de estudio. Ok, el área de estudio, aquí para ubicarnos, estamos acá en al noreste, ¿verdad? De Costa Rica, en este cuadrito rojo. Para que los que no son de Costa Rica, bueno, aquí está San José y está hacia la parte noreste de San José. Es este cuadro rojo que están acá. En esta área, vemos acá las conectividades que van acá, desde la parte baja, muy importante, pensando ahora lo de cambio climático, son corredores que le llamamos corredores climáticos, porque unen hacia el volcán. Aquí está el cráter principal, que es el cráter principal del Rincón de la Vieja. Esto es Parque Nacional, y aledaño pues está el proyecto, ubicado precisamente en todas estas áreas que ya están pastizales de las fincas ganaderas. Entonces hay un poquito cuando afectará por acá y cuando haya que atravesar acá estas tuberías. Acá esto es un perfil, aquí está el volcán.
Esta es una fotografía de cómo se ve, digamos, aquí vemos la cobertura, el bosque, las áreas, todavía producto acá de la ganadería. Esta es uno de los sitios donde se está perforando ahorita uno de estos pozos. Vemos acá el bosque y el resto, bueno, los pastizales. Ok, la metodología. Cuando queremos, bueno, modelar la parte de continuidad funcional, recordemos que a diferencia de la estructural, que yo mido con otras metodologías, simplemente es ver esa fragmentación que se da y cómo yo puedo luego restaurar esa condición. Acá había que escoger especies que, porque el modelo se hace con base a una especie o a un grupo de especies, digamos que similares en desplazamiento, similares puede ser también, algunos lo buscan que sean similares en alimentación. Hay muchas variables que uno puede ingresar al modelo. Entonces, en este caso, para este ejercicio, lo escogimos para 3 especies primates que habitan en la zona, en que están en los bosques que están aledaños a este proyecto. Luego uno, claro, puede modelar también otras especies terrestres, que eso es lo que después haremos con otras especies que tienen requerimientos de desplazamiento muy diferentes a los primates. Entonces, pues sí, entonces sabemos que es el mono colorado, el capuchino y el mono congo. Número 2, para usar este modelo había que evaluar a nivel de detalle los bosques de la zona, con la mayor precisión posible, porque se ocupaba esos datos muy precisos a diferencia de nosotros. Entonces, para eso, si utilizamos imágenes satelitales, los satélites WorldView 3 y el WorldView 2, estos satélites son los satélites comerciales de mayor resolución espacial que existen actualmente en el mundo. Son resolución de 46 centímetros. Entonces, con esto, bueno, usamos ArcGIS para hacerlo y con una extensión que se conecta directamente a una base global que se llama Digital Globe, y ahí se bajan las imágenes. Está un repositorio de imágenes para todos los meses para buscar la mejor imagen de la zona para hacer los mapas. Entonces, es riquísimo porque, para que tengan una idea, la mayoría de mapas que usamos en Costa Rica de cobertura forestal, pues se han hecho con otro tipo de imágenes satelitales, donde generalmente por su fineza de resolución espacial, para que tengan una idea, la unidad mínima mapeable es 1 hectárea o inclusive 2 hectáreas. Pero acá, como queremos ver esa conectividad, desplazamiento, en este caso de los primates, que podamos ver, pues hasta un árbol si es necesario, aquí lo podemos ver, porque eso significa que la unidad mínima mapeable que podemos observar en el campo son 46 centímetros. O sea, cuando las imágenes, históricamente, los mapas que tenemos para Costa Rica son de 30 metros. Imagínense, de 30 metros pasar a 46 centímetros. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, estos parchecitos que están acá, esto es bosque, pero estos que están acá son parchecitos de pastizal. Este es 0.10 hectáreas. Este es 0.3, 0.7 y 0.5 hectáreas. Eso significa que si yo hubiera usado imágenes satelitales de Landsat, por ejemplo, 80x30, que usualmente se usan, o Spot 20x20, o Centinela 5x5, perdón, 10x10, esta información, esto simplemente desaparece porque no lo puedes mapear. Todo esto aparecería como bosque cuando es falso. Entonces, cuando quieres medir esas relaciones, ese flujo de energía, esa conectividad, pues el modelo va a asumir que todo esto es bosque, que el animal se puede desplazar bien atravesando esto, cuando es falso, porque hay parches, islas de pastizales ahí. Entonces, con esta resolución espacial podemos medir bien eso. Entonces, es un nivel de detalle bastante fino gracias a la disponibilidad que tenemos de estas imágenes de satélite. El paso 3, ahora sí,
Entonces, como vemos, ¿cuál es el insumo? Es muy sencillo, bueno, en el aspecto solamente tener un mapa bien detallado. Eso es lo único que vamos a necesitar. Entonces, lo llevamos ese mapa. Hay una extensión de Conefor que trabaja con ArcGIS, pero también para los compañeros que trabajan con sistemas de información geográfica y tienen programas de uso libre, como por ejemplo el QGIS. Les cuento también que esta extensión Conefor la pueden bajar para QGIS. Entonces funciona también para los que tienen QGIS, que es uno de los software, bueno, gratuitos más utilizados. Ok, entonces uno baja esta extensión. ¿Y qué es lo que me hace esta extensión que trabaja dentro de QGIS o dentro de ArcGIS, como es en este caso? Bueno, aquí está la fuente, fue elaborado por Saura y Torne, de la Universidad de Lleida, de España. Esa extensión lo que me permite es que yo simplemente, esta es la interfaz, ingreso, ellos me piden que ingrese el mapa de vegetación que hice, lo ingreso acá, y el producto, una vez que ingreso eso, el producto que me da son archivos TXT. Me da dos archivos. Ingreso este mapa, me salen dos archivos. El archivo de nodos, ¿se acuerdan el concepto de nodos? En este caso los nodos son los parches de bosque. Y me da las conexiones. Las conexiones es que el programa me mide la distancia de todos los parches contra todos. Entonces, si yo tengo 100 parches, me va a medir un parche contra la distancia contra los otros 99. Y así se va uno por uno. Y puedo tener listas interminables donde me mide la distancia de todos contra todos. Porque estos dos archivos yo los voy a ocupar luego para meterlos al programa Conefor, que ya no es una extensión. Primero es una extensión dentro de ArcGIS, pero luego está Conefor Sensidone, que es la segunda parte, que es un programa que trabaja aparte de QGIS, aparte de ArcGIS, por ejemplo. Pero me da el insumo. Esto sirve para darme estos dos archivitos que yo es lo que necesito. El archivo de nodo lo que me dice es cada parche que está aquí con su respectiva área. Ok, ahora sí. Estos dos archivitos me los llevo al programa de Conefor Sensidone y acá yo voy a ingresar el archivo de nodo y el archivo de conexión que les enseñé anteriormente. Es muy sencillo y acá yo voy a poner la distancia de desplazamiento que una especie puede dar de un sitio a otro. Entonces, en este caso, por las observaciones que hemos hecho en el campo, que en un principio se escogió solamente una especie, pensamos, bueno, modelar nada más el ateles, que es la especie más sensible que tenemos allá. Para el desplazamiento hemos visto que lo que más se afecta. Entonces, como promedio observábamos que ellos podían brincar en una abertura de un árbol a otro hasta 3 metros. Pero cuando uno busca la literatura, encuentra que algunos autores dicen que lo han visto brincar hasta 10, inclusive hasta más, otras variedades de ateles, hasta 18 metros. Pero para ser conservador, nosotros dijimos, no, vamos a usar 3 metros. Pero en este caso, luego, como tomé la decisión para modelar de las 3 especies, tomé eso bastante conservador y puse acá más bien una distancia de simplemente 30 centímetros. 30 centímetros que pueda tener desplazamiento de un árbol a otro. Y eso, bueno, gracias a la tecnología que tenemos de los satélites, pues, como les mencioné anteriormente, con esa resolución, pues nos prestaba para modelar tan fino. Entonces acá ponemos los 30 centímetros en este caso para que puedan ser alcanzados los árboles por las 3 especies. Luego acá se selecciona el modelo. Hay muchos índices, pero el índice más robusto que ha dado es el índice IIC, que es el índice integral de conectividad. Es un índice que va a analizar el poder que tiene cada parche de acuerdo a su tamaño y las distancias que hay entre cada parche. Y es un índice que va de 0 a 1. Si el índice me da 1, significa que todo está lleno de bosque, que hay una continuidad, es totalmente continuo. 0, pues
todo es pastizal, por ejemplo, o cultivo otra cosa. Y ahí se mueve el índice entre 0 y entre 1. Algo muy importante que hemos hablado acá en otros compañeros es que entre más información tengamos de las especies podemos modelar mejor. Ronald mencionaba un día de estos que hablaba de la calidad del hábitat que tenemos que valorar. Pues resulta que en ese archivo de nodos, en vez de poner para cada parche su tamaño en hectáreas, yo puedo poner un índice de la calidad de hábitat. Hay muchos índices que ese valor puede representar el índice. Puede también representar cada parche la cantidad de plantas que comen. Ya ahorita Daniela, la muchacha que presentó sobre la alimentación, la dieta, ¿verdad? Del tití. Esa información, entonces yo en vez de parche, en vez de usar hectáreas, yo puedo poner entonces densidad o cantidad de frutos para una determinada especie, en caso que yo estuviera modelando para el tití. Entonces cada parche va a tener un valor diferente de acuerdo a la dieta, por ejemplo, de acuerdo a la calidad del hábitat. Puedo meter muchas variables en el modelo. En este caso, estamos empezando por algo sencillo, metiendo la variable solamente área del parche, asumiendo que todos los parches tengan la misma calidad, porque los hemos visto en todos los parches, entonces es una suposición simple, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo calculamos esto para poder medir el impacto ahora? Primero se mide el modelo sin el proyecto. Segundo escenario, con la construcción, la obra del proyecto. Y luego se hace el modelo, una corrida con las medidas de mitigación, que puede ser la regeneración y los pasos. Algo importante brevemente es el que este índice me permite ver la importancia de cada parche en la conectividad. Por ejemplo, este parche 4 acá es muy importante porque me une. Estos ya están aquí, están conectados por la especie. La especie puede movilizarse entre ellos, tiene esa capacidad de desplazarse. Aquí hay otro grupo, pero el parche 4 es muy importante porque este grupo puede luego conectarse a este otro. A diferencia del 2, el 2 está prácticamente aislado. Entonces, si yo tuviera que priorizar algún parche, ya sea para construcción de un proyecto o para unirlo con otro, este lo dejaría de último, está aislado totalmente. Entonces, esta metodología empieza a calcular, empieza a correr el modelo, quita cada parche, lo vuelve a correr, quita cada parche y empieza a sacar una priorización, cuáles son los más, tienen mayor valor. Resultados. Aquí está el área, en esta área amarilla aquí es donde estaría el proyecto. Se corre el modelo, así como está, recuerden, iba de 0 a 1, el índice de conectividad me da 0.39. Redondeado 0.39. Ya es una zona bastante fragmentada. Recuerde que 1 era continuidad. Todo lo que ve en blanco aquí son pastizales. Entonces ya es una zona que está degradada. Como les decía, el 95% del proyecto está ubicado en estas zonas blancas. 0.39. Cuando yo pongo todo esto que son las diferentes obras, pozos, tuberías. Cuando yo pongo acá, da 0.37. Me está afectando la conectividad con este modelo un 4,5%. Principalmente, como pueden ver acá, bueno, es porque me está aquí el bosque afectándolo, ¿verdad? Fragmentando esta parte. Entonces, tenemos que tomar las medidas para que esa continuidad siga acá cuando pasa la tubería, por ejemplo. Entonces, se hacen escenarios. Estos puntos que están acá son posibles pasos de fauna subterránea o paso de fauna aérea. Esto se está analizando constantemente, se está haciendo trabajo de campo para ver cuáles son los mejores sitios, se hacen recorridos para ver dónde podrían estar, pero esto es lo bonito, porque usted puede quitar unos puntos, lo pongo aquí, empieza a jugar dónde podemos poner un paso de fauna, quitamos otro, ponemos otro punto. Poniendo estos puntos y corriendo el modelo, me da 0.39. O sea, sigue habiendo una afectación, sigue estando en rojo, 0.59. La idea es llegar por lo menos a 0 o mejorarlo. Eso es lo que queremos, mejorarlo todavía. 0.59 no es suficiente. Cuando uno empieza a jugar y empieza a poner pasos de faunas por todos lados, nos damos cuenta que esas medidas de simplemente pasos subterráneos, pasos aéreos, empieza usted a jugar y pone más, no está compensando, no es suficiente esto.
Entonces, otra de las medidas que tenemos es eso que estaba en blanco, es hacerlo regeneración y reforestarlo. Ya tenemos experiencias en eso. El proyecto, por ejemplo, en el proyecto Miravalles, ya 35 años después, con las labores que hemos hecho, ya tenemos regeneradas casi 1000 hectáreas. 1000 hectáreas que eran pastizales, hoy en día es un bosque. Muy interesante, lo estamos midiendo también. Casi 1000 hectáreas hemos regenerado, que son propiedades del ICE, y ha sido entonces exitoso. Paila va por ese camino. Si yo pongo el modelo y le digo que vamos a regenerar como está previsto en nuestro plan de estudios del PAP y del estudio de impacto ambiental, me dice que el beneficio va a ser 15,5. O sea, vamos a mejorar la conectividad porque muchos parchecitos que estaban aislados ahora se van a unir con el resto, va a haber una continuidad del bosque. O sea, no llegamos a cero, sino inclusive lo mejoramos. Pero como sabemos que hay algunas especies que están afectadas, bueno, hagamos también un escenario colocando pasos de fauna. Ahora sí, los dos. Entonces hay una sinergia. El beneficio llega a 24%, uniendo esa regeneración, que son aproximadamente como 400 hectáreas. Todos estos puntitos. Un poquito más de, perdón, 466 hectáreas. Entonces ya tenemos un beneficio. Estos son puntitos de la zona de estudio. Tenemos más de 5 años de estar monitoreando y todavía el proyecto todavía, ¿verdad? Está apenas en fases iniciales. Acá podemos ver las 3 especies, los triangulitos, ateles, los zeus, los aluatos. Entonces, ves, parece que casi en todos los sitios nos encontramos a ellos. Se sobreponen. Entonces, ahí asumíamos para correr primeramente el modelo, bueno, que todos los parches de bosque tenían un valor similar para ellos. Algo que les mencionaba, que el modelo me decía la importancia. Aquí me identifica un parche muy importante, el 33, que me da un índice de 88, que imagínense, 88, el otro vale 0,34, 2. Ese parche es importantísimo. O sea, le gana a todos por un montón. ¿Y cuál es? Precisamente es este parche. Este gran parche que está aquí en el área de estudio, casi que el área de estudio abarca un solo parche, que hay continuidad por algún lado, pasa. Hay continuidad en ese parche. Aquí no, pero por aquí hay otra continuidad. Entonces, ese parche es muy importante. Saber si ahí vamos a afectarlo es uno de los más importantes que nos da prioridad a que debemos hacer medidas en ese gran parche. Los otros parches se ubican aquí en la parte baja. Ok, las medidas ya de mitigación que haríamos entonces, que ya hemos hablado acá, bueno, son los pasos aéreos, pero es importante no solamente esos pasos aéreos, es que darle mantenimiento. Ya los compañeros han hablado, en algunas zonas no se le da el mantenimiento adecuado. Esta foto es muy bonita porque cuando los compañeros están dando mantenimiento, pues va pasando un monocongo. Esto es uno de los ejemplos, esto es en la parte del Caribe, pero como siempre no están los compañeros ahí para tomarle la foto, cuando andan en el campo, pues, hemos colocado cámaras trampa. Este es en el proyecto hermano que está cerca, en Pailas, que se han colocado en este proyecto geotérmico los pasos y, bueno, las cámaras trampa que tenemos instalados en varios años han mostrado que sí, que han sido funcionales. Aquí. Y los pasos subterráneos que tenemos también, bueno, es una Huatusa, un Tepezcuintle pasando en el proyecto Miravalles. Perdón, este es el proyecto Pailas también, que ya tenemos previsto esos pasos similares que vamos a colocar en el otro proyecto geotérmico, Borinque, una danta, un ocelote o manigordo. Las zanjas de este tipo de acuerdo a que hablábamos, lo que se hace es tipo zanja es de tal manera se escarban o se sube un poquito para que las especies pueden pasar debajo de la tubería. Debajo de la tubería para que no afecte su desplazamiento. Un pecarí, una zorra gris pasando por debajo, un puma aquí en la noche. No se ve la tubería porque es de noche, pero la tubería está acá. Entonces tenemos monitoreando constantemente cámaras trampa en diferentes lugares a lo largo de las tuberías para ver si están funcionando esas medidas, que debe tener mínimo 1,5 metros, 1,20 metros de altura. Este es un video de 10 segundos, una pareja de yaguarundi pasando debajo de una de las tuberías. Ok, conclusiones.
ArcGIS y CONEFOR, bueno, permitieron analizar de forma muy rápida y sencilla el impacto de un proyecto geotérmico sobre la conectividad biológica. De esta manera, bueno, este índice nos facilitó la comparación y evaluación de diferentes escenarios relacionados con el establecimiento de estas medidas ambientales. Ya vimos cómo iba cambiando el mapa de acuerdo al modelo que queríamos correr. Y el análisis de X, que era aquel análisis de cada importancia, cada parche, pues nos permitió priorizar cuáles son los parches más importantes. Y esos son importantes porque ahí debemos direccionar nuestras medidas ambientales. Porque uno no tendrá todos los recursos humanos, profesionales y tiempo para hacer todas esas medidas al mismo tiempo. Entonces hay que dirigirnos donde consideramos que ahí es más importante que se dé porque ahí es donde se están moviendo las poblaciones y son las más importantes para conectar. ¿Qué es lo que viene? No puse aquí recomendaciones. ¿Qué es lo que viene? Porque no le puse recomendaciones porque inmediatamente de este estudio ya empezó este otro. Entonces, la recomendación es cuando uno dice, bueno, recomiendo que se haga tal cosa, pero no, ya tenemos los recursos para lo que viene a continuación, que ya se inició precisamente el mes pasado. Vamos a actualizar los mapas de cobertura boscosas y ya, bueno, tenemos un dron. Ya este dibujo que ven acá es un montaje de una de las zonas de estudio. Ya se han hecho varios sobrevuelos con el dron, ha funcionado bastante bien y nos va a ayudar a precisar más la cobertura forestal. Entonces, la resolución va a aumentar todavía más y continuamos igual con las imágenes satélites, pero esto nos va a ayudar a valorar mucho más para que sea un mapa más preciso. Ese mapa que me mostré fue de hace 2 años. Vamos a usar también el modelo de evaluación de hábitat desarrollado por el Departamento de Peces y Vida Silvestre de Estados Unidos, porque con esto vamos a evaluar el hábitat de las especies, de los primates, y lo vamos a colocar, ese valor, ese índice, el HCI, en la columna de el área. Vamos a quitar el área y ahora vamos a poner para cada parche cuál es la calidad de hábitat de ese parche para modelar mejor. Y también vamos a hacer un modelo de conectividad, el mapeo. Esos eran valores, pero con CircuitScape 4, por ejemplo, este software que trabaja con flujos de energía, hace una simulación de flujo de energía, me genera un mapa ya visualmente donde están las posibilidades de mayor cruce de la fauna de acuerdo a esa calidad de hábitat. Esto es lo que tenía. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta estamos a las órdenes o algún comentario. Claro, muchísimas gracias, Wilfredo. Vamos a pasar entonces al bloque de preguntas y comentarios. Pueden dejarlas por el chat o también realizarlas por micrófono, habilitando y encendiendo cámaras. Agradecerle al máster Wilfredo Segura por presentarnos esta ponencia pues tan interesante. Por acá tenemos una de Kenneth Barrantes, dice: en el caso de la reforestación como forma de incrementar la conectividad entre parches, ¿cuánto tiempo estiman que tardaría esta vegetación en ser funcional para la conectividad? Ok, sí, en esta zona eso va a ser bastante variable, pero en este caso, con las experiencias que tenemos en otros proyectos, hemos visto que en el caso de Miravalles, que tenemos 30 años de estudiar ese bosque y monitorearlo, ya como más o menos cuando ya tenía como unos 12 a 15 años, ya veíamos que podría ser funcional, porque también acá no solamente está también la parte de que alcance esos 2 Celsius, sino también cuando hablamos de funcional, que es que ya encuentre las especies, digamos, la riqueza de especies que una determinada especie puede estar alimentándose. Entonces calculamos que para esta zona podría andar similar, tal vez como promedio, tal vez de 15 a 20 años, pero es muy variable. Aquí, si bien cierto, Borinque cambia un poquito con Miravalles, pero es un aproximado que puede andar por ahí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Wilfredo. Yo tenía la pregunta también, pero en función a lo que ustedes también van a proyectar más adelante, porque también a veces podemos visualizar en este tipo de
de trabajos que hay una conectividad, pero ya cuando uno llega al sitio no necesariamente es la ideal o tal vez está degradado el fragmento y no es tan conectividad como se visualiza en mapas. Eh, en el trabajo futuro que ustedes mencionan, que van a trabajar más profundamente esto, como en qué lo proyectan, en revisar ciertamente los puntos críticos o en dar pues una mejor conectividad, ya sea también con las otras medidas que han presentado. Sí, exacto, Inés. La idea es que no solamente basarnos en el área del parche, sino en esa calidad. Entonces, y eso por un lado, digamos, con ya se están montando, bueno, parcelas para ver la vegetación asociada. Luego, eso, al ponerlo en un modelo, pues en este modelo de Conefor, más el modelo de los circuitos que se utiliza la información, te va a decir cuáles son esos sitios donde hay mayor concentración de recursos y que por lo tanto tiene una calidad de hábitat. Este HCI que pretendo utilizar ha sido muy utilizado y ha funcionado bien. Yo hice un modelo HCI para el modelo Saimiro Estrellas y Fimelus hace 26 años ya, en el año 95. Y funcionó bastante bien porque usted mete puede meter hasta 6 variables. Puede ser variables de todo tipo, no solamente biológicas, sino distancia ante un camino, distancia ante una obra, la alimentación, toda esa información que Daniela mencionaba ahora. Usted no mete el modelo, puede meter 6, 7 variables y al integrarse esas 7 variables, el HCI, que es el índice de aplicabilidad del hábitat, te genera ese valor que te mide realmente la calidad. No solo con una variable, sino puedes meter 5 o 6 variables en una sola. Más los estudios que estamos haciendo. ¿Viste ese mapa que estaba ahí? Pues son datos de registro que tenemos 5 años de estar monitoreando. 5 años que se recorre la zona y también con cámaras trampas, ¿verdad? Tenemos miles de horas en cámaras trampa y también miles de horas de recorrido en estos últimos 5 años. Y eso va a continuar, el proyecto cuando se construya continúa, igual como Miravalles. Miravalles, como digo, ya tenemos 35 años monitoreando. Muchas gracias, Wilfredo. Tengo dos preguntas más. Aparte de efectos en conectividad que provocan este tipo de proyectos, ¿qué otros efectos pueden provocar en vida silvestre? Y si se ha aplicado este mismo modelo de verdad de conectividad funcional para los otros servicios que también pues afectan biodiversidad, por ejemplo, hidroeléctricas, eólicas, inclusive el tendido o red eléctrica. Sí, ok. Con respecto a la primera, bueno, en la parte de otros impactos que puede tener, se ha visto con las experiencias con nuestro proyecto, ha sido precisamente el desplazamiento de las especies, pero muy temporal, que es cuando se construye, eh, hay ruidos de las perforaciones que, bueno, son realmente bajos, eh, eh, pero sí algunas especies, no todas, tienden a alejarse de la zona, eh, pero no mucho, digamos, hasta 100, 200 metros. Digamos, usted se pone a los 50 metros, ya no escucha el ruido, tal vez a 100 metros, depende de la dirección del viento mucho. Entonces, si vemos que en un momento dado la especie no está, pero ha sido temporal. Una vez que se construye el pozo, ya no hay ruido, porque eso es durante la construcción. Entonces hay un comportamiento ahí que se desplaza, digamos, hacia esta parte. Eh, Principalmente es eso, pero no hay otro, digamos, de ese aspecto. Y bueno, la otra parte, cuando hay que construir alguna obra, una de las plazoletas, y hay que cortar vegetación, pues ahí está precisamente un impacto directo, ¿verdad? Que estás destruyendo parte de su hábitat. Entonces se hacen rescates de fauna y se trasladan a otro sitio. Entonces ese es el impacto más fuerte, digamos, en el momento, en caso que sea necesario cortar. Pero para que tengan una idea, en este proyecto, pues no sobrepasan las 8 hectáreas que se verían afectadas.
Ahora, la otra pregunta, por supuesto, esto es muy interesante, esta metodología puede aplicarse en todo, en cualquier proyecto. En cualquier proyecto de infraestructura. Y eso es muy interesante porque de todas las metodologías que yo he probado, yo tengo aproximadamente 20 años de estar trabajando con ese tipo de modelos. Esta mide muy bien las infraestructuras lineales. Hay otros modelos, como por ejemplo los de Guruksaga, otros que de la distancia, de estructurales, que no me logran medir proyectos cuando son lineales. Entonces, este funciona bastante también para líneas. Ok, perfecto. ¿Y se han aplicado en otros servicios? No, hemos aplicado en otros modelos diferentes. Tenemos otras experiencias en proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, en Reventazón, que hemos trabajado con modelos tipo kernel, que también son muy sólidos. Esto avanza realmente bastante increíble, entonces estamos probando otros modelos que también están funcionando muy bien. Y en este, pues, yo estoy ahorita destacado, pues me gustaría hacerlo casi que para todos los proyectos, pero bueno, hay diferentes compañeros y estamos probando esas experiencias, nos hemos reunido. Dentro del ISTE tenemos cada año lo que se llama un congreso de biólogos, todos los años, llevamos por el octavo, el noveno, donde reunimos las experiencias y de los modelos que tenemos en los diferentes proyectos, y unos han sido bastante igual que este, exitosos, ¿verdad? Inés, tienes el micrófono apagado. Ay, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las respuestas también. ¿Alguna otra persona tiene algún otro comentario, duda, pregunta, consulta, intervención? Bueno, si no, le agradezco, ¿verdad?, a la presencia de ustedes, de haber escuchado esta charla, y estamos a las órdenes si alguno está interesado en este tipo de modelos, pues pueden escribirme. Yo tengo mucha literatura y también pues muchas metodologías, ¿verdad?, ya establecidas con los diferentes SIC que puedan aplicar, ¿verdad? Cualquier duda que tal vez tengan en el futuro, tal vez ahorita ni lo están pensando, pero si en el futuro se meten en esto, pues no duden en contactarme, estamos a la orden. Sí, muchísimas gracias, Wilfredo. Es muy bueno. Yo creo que yo sí me estaría interesada en conocer un poquito más porque es algo que uno puede combinar también con ese seguimiento en campo que Claro. puede dar muchos resultados. Entonces, combinar este tipo de tecnología y combinar pues un seguimiento en campo ayuda un montón. Claro, es que ese es el mensaje final precisamente que quería cerrar. Es que realmente, bueno, todo esto lo necesitamos el trabajo de campo como lo estamos haciendo, pero es como yo a veces tengo un dicho, estos modelos, ¿qué es un modelo? Bueno, es un reflejo de la realidad, es una sección de la realidad, pero me dice, como digo yo, por dónde va la procesión. A veces quiero hacer algo y por dónde empiezo, qué hago. Entonces el modelo me puede ir diciendo, empecemos por aquí, pero con la evaluación que vamos a continuar nosotros, por ejemplo, este modelo vamos a valorarlo y evaluarlo durante los muchos años que sigan. Vemos si va a estar funcional. Todo lo que dijimos y todo lo que modelamos funcionó con los circuitos de redes que vamos a hacer, circuitos eléctricos con este modelo CircuitScape, lo vamos a valorar y vamos a generar esa experiencia para decirle, bueno, lo evaluamos, lo funcionamos y está ahí disponible para los que quieran utilizarlo. Perfecto, sí, muchísimas gracias, más bien. Con gusto. Muchas gracias por el espacio que me dieron para poder participar en este bonito simposio. Muy amable, gracias. Sí, bueno, gracias, estaríamos cerrando esta ponencia y agradecerle también a Wilfredo, que también él participó en el primer conteo nacional de primates de Costa Rica. Estaríamos entonces dando por finalizada esta ponencia. Muchísimas